Bienvenidos sean todos a este tiempo de palabra, nuestro segundo servicio. Acompáñenme, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo. Sea tu palabra y sea tu espíritu hablando a nosotros. Que al escuchar, Señor, de tu palabra podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que tú brindes a nuestro espíritu, Señor, de tu presencia ministrando, Señor, nuestras vidas. Y tu favor y tu gracia nos acompañe, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle que por favor vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17. Cuando lo tenga, dígame amén. Diga, lo tengo la palabra, tengo el versículo. Ok, Mateo capítulo 3, versículo 17. Amén, dice la palabra: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ayúdame por favor con Mateo capítulo 17, versículo 5. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una voz de luz los cubrió, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hay unas referencias más de este momento, de estos dos momentos, en Marcos 1 y en Lucas 3 y también en Lucas 9. Estos son dos momentos muy importantes para Jesús, porque Cristo en ese momento, rodeado de sus discípulos, en la primera mención, en Mateo 3, está Jesús pasando las aguas frente a Juan el Bautista, y en ese momento se oye una voz audible, todos escuchan esa voz, y al escuchar la voz se dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otro momento está Jesús con dos discípulos muy cercanos de él, y cuando de pronto aparecen Elías, Moisés, un momento muy tremendo, y una voz que se dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, estos dos momentos es Marcos 1:11. Estos dos momentos que aparecen en esta mención de la palabra, aparece Jesús y aparece la voz del Padre hablando de él como su Hijo. Y quiero pedirle que preste atención a esto, porque esta parte es muy, muy importante. Entender que somos hijos de Dios definitivamente es lo más poderoso que a usted y a mí nos puede pasar. No solamente saber que somos hijos de Dios, sino entender que somos hijos de Dios. Amén. A ver, le explico una vez más. Hay gente que sabe que es hijo de Dios, pero no vive como hijo de Dios. Hay gente que dice, porque oró y recibió a Jesús en su corazón, que cree que es hijo de Dios, pero no vive como un hijo de Dios. En Mateo 3:17, Jesús escucha de manera audible y frente a todos los que están siendo bautizados a su lado, escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Amado hermano, momentos después y en un proceso de vida de él, habiendo pasado por el desierto, Jesús empieza su ministerio, y el poder para sanar y la capacidad y autoridad para echar fuera demonios y la autoridad para resucitar muertos se empieza a manifestar en él. Y los que habían escuchado que este era el Hijo de Dios empezaron a seguirlo, porque escucharon una voz. Una paloma descendió sobre él y una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Los discípulos de Juan voltearon a mirar a Jesús, porque de Juan nunca habían escuchado esto. A Juan lo vieron ministrar, orar, bautizar, confrontar a los enemigos, pero nunca de Juan escucharon un mensaje, una voz que dijera: Dios, este es mi Hijo amado. Y cuando sucede eso, mi amado hermano, los discípulos de Juan inmediatamente voltean a mirar a Jesús, y Juan el Bautista le dice: sí, este es el que habíamos esperado. E inmediatamente empiezan a seguirle. Ahora, el que Jesús haya escuchado estas palabras, estoy totalmente convencido
que le afirmó y manifestó en él el poder con el que Dios lo había investido. El Salmo capítulo 2 versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando Jesús escucha esto de parte de Dios, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, el escuchar esa voz o el escuchar esas palabras que quedan grabadas en su corazón, lo faculta delante de muchas personas para hacer las obras del Padre. Escuche, a partir de ese momento muchos que le miraron fijamente nunca jamás volvieron atrás. A partir de ese momento muchos que escucharon la voz que se dijo, este es mi hijo amado, decidieron dejar tirado todo por caminar a su lado. Y no sé si es necesario en la vida del creyente, si le pasó a usted, a mí me sucedió, que escuché la voz de Dios y Él me habló. No solamente que me hizo entender que era su hijo, sino que primero me hizo entender que Cristo era el Hijo de Dios y que yo debía seguirlo. Cuando tomé esa decisión, cuando avancé en el Señor, empecé a vivir no solamente como el que creía que era hijo, sino el que sabía que como hijo tenía derecho a una vida diferente a la que había vivido antes. Recuerdo que en esa oportunidad, para esa etapa de mi vida de convertido, lo he contado en unas cuantas oportunidades, llamé a mi mamá a decirle: mamá, acabo de llegar de un encuentro y me pasaron cosas rarísimas, sobrenaturales. Y mi mamá me decía: mi hijo, ¿usted dónde anda metido? Yo le dije: mamá, pues me encontré con Dios y yo soy hijo de Dios y Él murió por mis pecados. Y ella me dijo: ay, mijito, ¿usted a dónde se metió? ¿Ahora usted en qué lugar anda? Yo dije: estoy en el lugar correcto, porque por primera vez entiendo quién soy, por primera vez comprendo quién soy y a quién pertenezco y la vida que debo tener. ¿Sabe? Hay muchas personas que tratan de vivir su vida o solucionar sus problemas diarios, pero no han entendido que la única forma de afrontar nuestra vida es haciéndola como hijos de Dios. No solamente sabiéndonos hijos de Dios, sino viviendo como hijos de Dios. Amado hermano, cuando usted vive como un hijo de Dios, Dios suelta su poder a favor de sus hijos. ¿Cuántos son hijos? Y cosas poderosas e inimaginables empiezan a suceder en la vida de las personas. Amén. Ahora, Gálatas capítulo 4 versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque él es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, dice ahí, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a través de nosotros: Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, somos herederos con Dios, de Dios, por medio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos herederos hay en este lugar? Ahora, el ser un heredero es inmediato, pero el vivir como hijo es un proceso. Lo vuelvo a decir: el ser heredero es inmediato. Usted aquí y ahora ya es heredero de las bendiciones del Señor. Por favor, mira que hasta al lado, dígale: tú y yo somos herederos de las bendiciones de nuestro Padre. Vamos, dígaselo por favor. Somos herederos de las bendiciones de nuestro Padre. Pero vivir, amado hermano, vivir como hijos es un proceso. Y no porque se requiera hacer algo para ser hijo. No, lo que pasa es que si usted leyó lo que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 4, él dice: mientras el heredero es un niño, no tiene ninguna diferencia con el esclavo, aunque es señor de todo. Y quiero pedirle que usted entienda por un momento que la etapa de ser niño en lo espiritual tiene que pasar en nosotros. Otra vez, usted tiene que dejar de portarse como un niño espiritual, porque si sigue siendo niño, aunque es heredero de todo, no va a poder tomar mucho de lo que por herencia tiene.
Un niño no tiene derecho a decidir si quiere comprarse un carro, 2 carros, una casa, 2 casas, viajar o no. Va a donde su papá o su mamá lo lleve, ¿o no? Cuando ya somos adultos, tomamos nuestras propias decisiones. Y necesitamos entender eso como hijos. Porque muchas personas se sienten hijos, pero son esclavos. Escuche, muchos vienen a la iglesia y levantan las manos y se sienten hijos, pero aún son esclavos. ¿Esclavos de qué? Respuesta sencilla: del pecado. Sienten que son hijos, se sienten herederos de Dios mediante Jesucristo, pero siguen siendo esclavos. Eso de ser un hijo y vivir como un hijo es un proceso. Por favor, decida ya dejar de ser un niño y empiece a vivir como un hijo de Dios adulto, conforme a la estatura de Cristo. Dígame amén. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Alguien puede decirlo? Amén. Y conoceréis la verdad, que dice ahí, y la verdad os hará libres. Ahora, a ellos le responden los judíos y dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y ese es el detalle que necesito tocar al inicio de esta palabra. Y es que los judíos se sentían linaje de Abraham, o sea, hijos de Abraham, herederos, dueños de todo. Pero Jesús le dijo: ustedes, los hijos de Abraham, son esclavos. Y muchas veces venimos a la iglesia, hay una cantidad de gente en las iglesias o en las ciudades que se sienten linaje de Dios, hijos de Dios, porque conocen mucha Biblia, porque conocen muchos pastores, porque han pasado por muchas iglesias, porque han hecho todos los procesos, todos los discipulados. Conocen todo tipo de iglesias: las metodistas, las bautistas, las presbiterianas, las menonitas, las carismáticas, las renovadas, las proféticas, las apostólicas. Y dice: yo he estado en todas las iglesias, ya las conozco, pero eso a mí no me hace hijo si sigo pecando. ¿Me entiende? Si sigo pecando, eso a mí no me hace hijo, porque el que peca es esclavo. A ver, cuando yo conozco la verdad, yo puedo ser libre. ¿Cuántos dicen amén? El conocer la verdad hace que viva una vida de libertad. Y entonces sigue diciendo Jesús: y le respondieron: linaje de Abraham hemos sido. Ahora Jesús responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ojo con esto que voy a decir, porque inicié diciendo que el niño está en casa, es heredero, aunque no puede hacer uso de su herencia, y del esclavo no difiere de mucho. Versículo 35: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Tenga mucho cuidado que creyéndose hijo pudiera estar esclavo y no tenga en cuenta que el que es esclavo no dura mucho tiempo en la casa y en algún momento es sacado de la casa. ¿Me escuchó? Lo repito, escuche. Hay gente que se cree hijo o hija de Dios, que camina en pecado, que hace las cosas incorrectas delante del Señor. No cree que mentir es pecado, no cree que pelear con los demás es pecado. Se siente hijo, peca. El que peca es esclavo. ¿Lo leyó? Tenga cuidado, porque el esclavo no dura mucho en la casa. ¿Leyó el versículo? Le leo una vez más: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo, ese sí queda para siempre. Así que si somos hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Amado hermano, decidamos no pecar, porque los hijos de Dios no pecan. Amén. Una oportunidad más: los hijos de Dios no pecan. Como que se escuchara: los hijos de Dios no pecan. Aleluya. Ahora, dice la palabra, ya no eres esclavo, dice la palabra, sino hijo.
Y si el esclavo no queda en casa, el hijo sí queda y queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos, diga fuerte, diga, el Hijo, dígalo fuerte, diga, el Hijo vive un proceso de liberación para que sea quitado de él el yugo del pecado. Amén. Usted necesita comprender, amado hermano, que el pecado en el cual constantemente cae, aunque quisiera que no, le puede convertir en esclavo, y si es esclavo puede ser echado de la casa. Pero si usted es hijo y entra en un proceso de madurez, diga fuerte, madurez, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nos libertará y entonces seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres? Ahora, la diferencia entre el esclavo y el hijo es que el hijo queda en casa. ¿El esclavo qué? No queda en casa. Si usted entendió eso, amado hermano, y si captó lo que le acabo de decir, aférrese a esa palabra en esta mañana. Sí, podrá usted decir, pastor, yo tengo luchas con esto, pero me siento hijo. ¿Cuántos se sienten hijos? ¿Cuántos a veces luchan en su corazón, pero saben que son hijos? Entonces, por favor, entra en un proceso, porque el Hijo de Dios nos libertará. Dígame amén. Por eso nosotros, aquellos que hemos estado creyendo en el Señor, necesitamos sujetarnos a alguien en autoridad espiritual. Amén. Lo digo de otra manera. Usted no puede seguir creyendo que es hijo si no se sujeta o no se somete a alguien. Porque, amado, el que es hijo tiene derecho, siempre y cuando se sujete a sus padres. Pablo lo dijo de esta manera. Primera de Corintios 4:15, Primera de Corintios. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, Reina Valera, no tendréis muchos pastores, muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. La misma versión, el mismo versículo, diferente versión, traducción lenguaje actual. Ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruya acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen, dice Pablo, soy yo. Cuando les anuncié la buena noticia de Cristo Jesús o de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Amado, atento a esto. Hay una gran cantidad de personas que asisten a las iglesias y que han tenido cantidades de formadores, discipuladores, predicadores, enseñadores. Es más, mire el modelo que se está aplicando últimamente a raíz de la pandemia. Lo dije esta mañana. Usted perfectamente en la mañana podría ser discípulo de Marcos Witt. A eso de las 10 puede ser discípulo de Cash. Y a las 12 puede ser discípulo de Dante. Usted puede escoger por internet la iglesia que quiera. Si le gusta el estilo de Marcos, pues súper. Usted puede adorar y sentirse hijo. Si le gusta el modelo de Cash, usted disfruta la palabra y se alegra estando allá como si estuviera allá. Pero si le gusta el estilo de Dante, usted disfruta a Dante. Y usted dice, yo soy hijo, porque soy hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos de esos que están así, teniendo 10,000 ayos, muchos maestros, lograrán ser hijos? Porque Pablo dijo, pero padres solo yo, que los parí o los engendré en el Evangelio. ¿Cuántos deberían o cuántos entienden que deben estar dispuestos a sujetarse a una autoridad para ser formados por sus pastores, por sus líderes, por un lugar donde le enseñen, le formen, le ayuden, le guíen, le direccionen? Cuando digo esto, amado hermano, y la palabra de hoy tiene que ver con identidad, y el tema de hoy tiene que ver con una palabra sencilla, genética de hijos, y hoy vamos a hablar de dos personajes, David y Goliat. Necesito primero entender por qué David, escúcheme, por qué David tuvo tan tremenda victoria. Y la respuesta es sencilla. David tuvo tremenda victoria porque él sabía que era hijo de Dios.
Pero si en esa época no estaba la doctrina del Padre y el Hijo, pero David sabía que era hijo y se manifestaba como hijo. Le pido que usted por un momento piense de qué manera usted camina o vive su vida cristiana, sabiendo que tiene derecho a ser hijo, pudiendo descubrir en esta mañana que es como un niño que aunque hereda todavía no recibe nada y no lo difiere en nada de un esclavo, o pudiendo ver que es esclavo y se cree hijo porque sigue atado al pecado. Y no olvide, el esclavo no dura mucho en la casa. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos lo recuerdan? Existe cantidad de gente, amado hermano, con malos referentes de formadores en la fe. Gente que no ha conocido a alguien con autoridad espiritual que los trate como a hijos, como Dios trataría a sus hijos. Hay muchísimas iglesias, muchísimas congregaciones, modelos y tipos de pastores. Existen los pastorales, existen los maestros, existen los evangelistas que pastorean como un evangelista y su iglesia es una iglesia evangelista. Existen los proféticos que pastorean como un profeta y su iglesia es muy profética. Existen los apostólicos que pastorean como apóstol y su iglesia es muy apostólica. Existe todo tipo de iglesias. Y aunque según Efesios 4 es necesario los 5 ministerios: el pastor, el maestro, el apóstol, el evangelista, el profeta, porque todos son necesarios para la edificación de la iglesia como un edificio que crece firme, usted necesita ser tratado como hijo. Una vez más, usted necesita ser tratado como hijo, porque en medio de todos los títulos que pudieran tener, usted es un hijo o una hija de Dios. Y si usted encuentra un lugar donde su pastor, que tiene pinta de profeta o pinta de evangelista o pinta de maestro, se porta como un papá, me explico, le cuida como Dios, como quien Dios le entrega la encomienda de cuidar a un hijo de Dios en el lugar donde se congrega, amado hermano, fórmese ahí, haga raíces ahí, porque usted será cuidado y amado como un hijo. Alguien dígame amén. Porque un verdadero padre, un padre que da testimonio, es alguien que a pesar de que su hijo se equivoque 1 y 1000 veces, nunca dejará de ser hijo de esa casa. Y su padre lo amará. Sí, lo disciplinará, lo formará de vez en cuando, pao, disciplina, pero es papá. Si ustedes siendo malos padres das cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará las mejores cosas y enviará al Espíritu Santo? Una iglesia en donde se forma a alguien como hijo es una iglesia donde el Espíritu de Dios mora. ¿Alguien puede decir amén? Usted debe estar en un lugar en donde usted se le trate como hijo, así como Dios trataría a sus hijos. El Salmo 23, versículo 5, en la traducción lenguaje actual dice, me parece hermosa esta versión: aunque se enojen mis enemigos. Alguien levante su mano, por favor. Quiero soltarle esta palabra en esta mañana a alguien para que la reciba, pueda guardarla y atesorarla, escribirla para que no se le pierda. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Tú me das un trato especial. A ver, una vez más, léalo fuerte conmigo. Ahí está. Aunque se enojen mis enemigos. Vamos, léalo fuerte conmigo, vamos. 1, 2, 3. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me da. ¿Cuántos quieren eso? Sí, yo quiero eso. Ahora, ¿es usted consciente que ese pedazo de versículo hermoso vino después de: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno? Sí, lo recuerda. ¿Entiende usted, amado hermano, que este pedazo de versículo
hermoso, lleno de gran bendición, le antecede un texto lleno de incertidumbre, de vacíos, de soledad, de preocupación, de temores, de dudas, de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y entonces viene el texto: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Reina Valera: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aunque mis enemigos se molesten, aunque mis enemigos se enojen, tú me ofrecerás un banquete y me darás muchísima felicidad, porque tú a mí, que soy tu hijo, me tratas de manera especial. Alguien de gloria a Dios. Alguien de gloria a Dios. Alguien de un aplauso a papá. Aplauda, porque hay algo poderoso, hermoso que debe de recibir. Lo que le estoy diciendo es que después del desierto y la necesidad viene una mesa abundante. Otra vez, después del desierto y la necesidad y el problema y el hambre y la crisis, viene una mesa bendecida. Y sus enemigos, los que lo atacaban, ahora tendrán que ver cómo Dios a usted lo bendice. ¿Alguien cree que Dios puede hacer eso en este tiempo? ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos hijos lo comprenden? No veamos este texto solamente como la oveja que escucha la voz de su pastor, y sí que es cierto. Veámoslo como el hijo que es cuidado por su padre. Repito, el valle de sombra de muerte, por más duro desierto que parezca, de ahí usted no saldrá destrozado. Levante su mano. De ahí usted saldrá bendecido, porque tiene un padre que le ayuda a salir empoderado, restaurado, lleno de bendición y preparado para sentarse a una mesa abundante. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mucho cuidado, porque al inicio daba el Salmo 2 y decía: he publicado el decreto. Colócame el versículo, por favor, 2:7. Mi padre me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré. Publiqué el decreto. Y quiero que usted entienda, mi amado hermano, que cuando la palabra dice yo publicaré el decreto, publiqué un decreto, es que Dios está dando un decreto en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en todo lugar, donde Él va a decir: donde vayas, viva lo que vivas, suceda lo que suceda, pásete lo que te pase, yo ya decreté y ya publiqué y establecí que tú eres mi hijo. Amén. Y mis hijos merecen lo mejor y la mayor bendición. Amén. Entonces hay dos textos hermosos que usted debe aprenderse. Salmo 2:7, yo publicaré el decreto. Él me ha dicho: mi hijo eres tú. Vamos, léalo fuerte conmigo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No es cualquier cosa. Y Salmo 23, puede leerlo conmigo en la traducción lenguaje actual. Vamos a leer el versículo 23:5. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete. Me das un trato especial. Ahora, mi amado hermano, nuestro Padre, nuestro Dios, siempre tiene, siempre quiere, siempre puede darnos a nosotros lo mejor. ¿Cuántos lo saben? Un hijo que entiende que tiene un padre es un hijo al cual no le cuesta someterse a su padre. Yo estaba contento porque ustedes estaban gritando aleluya, amén, todo feliz. Otra vez, intercesores, ayúdenme a orar para que les sea revelado. Un hijo que entiende que tiene un padre que le da todo lo que ya dijimos es alguien que no le cuesta someterse a sus padres. Es alguien que no le cuesta someterse a su autoridad. ¿Sabe por qué? Porque el hijo que se sujeta es un hijo que es respaldado en todo. Otra vez, el hijo que se somete a su autoridad es un hijo que es respaldado en todo. Y ahí hay un detalle que usted tiene que resolver, porque hay gente que no le cuesta sujetarse a sus pastores. Lo explico. Llega el pastor o el líder y le dice: ay, lídercito lindo, pastorcito y mi pastor. Pero cuando llega la hermana o el hermano, ¿ya olvidaron la regla de oro? Amarás al Señor tu Dios. ¿Recuerdan? Y amarás a tu prójimo. ¿Qué diferencia hay entre amar y sujetarse a las autoridades si no puedo lograr amar a mi hermano o a mi hermana? Repito, un hijo que entiende el padre que tiene es alguien que no le cuesta someterse.
No por nada Pablo dijo, sométanse los unos a los otros. Vamos, dígale a su hermano, dígale hermano, no se le olvide, el pastor le manda a decir, sométanse, vamos, dígale, el pastor le manda a decir, sométanse los unos a los otros. En la traducción lenguaje actual, capítulo 5 de Juan, versículo 17, Jesús hablando y explicando a los que le seguían, y ahí estaban los judíos escuchando, dice: pero Jesús les dijo, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían, porque además de sanar a los enfermos en día sábado, decían que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. Jesús le dijo, les aseguro, dice ahí, que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo hacer de Dios mi Padre. Dice ahí, Él me ama y muestra todo. Él me ama y me muestra todo lo que hace, y me mostrará cosas aún más grandes que ustedes los dejará asombrados, porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así yo le doy vida a quien quiero. Hermano, un hijo de Dios tiene que acostumbrarse a manifestarse con poder. Otra vez, un hijo de Dios tiene que acostumbrarse a manifestarse con poder. Nosotros los hijos de Dios necesitamos entender que tenemos un Dios que es todopoderoso y que es capaz de hacer cosas sobrenaturales. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, y mayores cosas que las que yo he hecho ustedes harán en mi nombre. Pero decimos que somos hijos. Repito, ¿cuántos son hijos? Pero nos manifestamos como hijos. Alguien que entendía y sabía que era ser hijo, ese alguien era David. Salmo 89, versículo 20. Mire cómo dice la palabra del Señor. Ese salmo lo escribió un hombre contando la relación que tenía David con Dios. 89:20. Hallé a David mi siervo, dice el Señor, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Versículo 23. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondrá, mire lo que dice, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará. ¿Cómo clamará David? Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca. A ver, léalo conmigo fuerte. ¿Cómo clamaba David? Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Se da cuenta usted que David sabía que Dios era su Padre? Si lo notaban los que estaban cerca de David, y uno de ellos escribió un salmo. Por favor, entienda, David tiene algo claro: Dios es su Padre. Amén. Ahora, ¿cuánto más usted y yo que hemos nacido en Cristo Jesús como hijos de Dios? ¿Cuántos de estos hay aquí? Alguien levánteme su mano. Si Dios le dijo a David, versículo 21, mi mano estará contigo, le dijo Dios a David, ¿usted cree que también estará con usted? A ver, yo le digo algo en esta mañana: la mano del Señor estará con usted. Mi brazo te va a fortalecer. Alguien reciba esta palabra: el brazo del Señor estará con usted. Levante su mano, reciba esto. Versículo 22. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Mire, por un momento deténgase en este texto. No baje su mano. Súbele a esto, por favor. Conéctate con esto. El versículo donde habla de la iniquidad, dámelo, por favor. Rápido.
No, que habla de la iniquidad, estaba después de ese. Quiero que preste mucha atención a esto. Ayúdame a buscarlo, por favor. Ahí mismo está. Hay familias. No baje su mano, no baje su mano. Hay familias. Voy a dártelo porque no lo encontraste. Ok, gracias. Hay familias que de un momento para otro viene la iniquidad y los quebranta. A ver, le explico. La mucha maldad de los pecados de las generaciones anteriores se depositan sobre las generaciones venideras, y de pronto en uno de esos, de esa generación, explota, revienta, aparece la iniquidad de manera fuerte. Levante su mano. Por cuanto somos hijos, escúcheme, por cuanto somos hijos en Cristo Jesús, usted y yo, a nosotros se nos cortó la iniquidad de nuestros antepasados. No nos va a sorprender, reciba esto, no nos va a sorprender ni nos va a quebrantar la iniquidad de nuestros antecesores. Y establecemos en el nombre de Jesús esta palabra. Alguien reciba esto. Vamos, ore conmigo. Establecemos en el nombre de Jesús esta palabra. La iniquidad no tocará a mis generaciones venideras. No me tocará a mí, no tocará a mis hijos, no tocará a mis nietos, no tocará a mis bisnietos, no tocará a mis tataranietos. En el nombre de Jesús, la sangre de mis generaciones está limpia, por cuanto somos hijos de Dios. Y no nos sorprenderá el enemigo, ni la iniquidad sorprenderá ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestras generaciones. No nos tocará el pecado, la enfermedad, llámese como se llame, no tocará a los hijos de Dios. Y en el nombre de Jesús, toda iniquidad y toda maldición es quebrantada y la gloria del Señor se manifiesta. Hoy rompemos toda cadena y toda atadura y toda iniquidad y todo pecado de nuestra casa, porque somos hijos. ¿Cuántos son hijos? ¿Quién lo decretó? ¿Quién lo publicó? Nuestro Padre. Rompa, 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 rompa. Rompa la iniquidad, quebrántela. Si a alguien le gusta codificar, codifique esto. Siguiente versículo. Y pondré su mano sobre los mares, y pondré su diestra sobre los ríos. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Si a usted le gusta investigar y codificar, el espíritu de las aguas se tiene que mover. Ok. Creería yo que estos versículos del Salmo 89, del 20 hasta el 26 que hemos leído, son dignos de tomar en cuenta y guardarlos, escribirlos. Yo necesito guardar eso para mí. Amén. Ahora, ojo, versículo 27. Yo también, dice ahí, le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto siempre será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Amén. David sabía que era hijo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se paró frente a Goliat, amado hermano, y la palabra de hoy se llama genética de hijos, David y Goliat. ¿Cuántos son como David? Por Dios. ¿Cuántos son como David? Por aquí no escuché nada. ¿Cuántos son como David? David sabía que era hijo, y David se expresaba como hijo y se manifestaba como hijo. David se paró frente a Goliat como hijo. Cuando a su papá lo busca el profeta para ungir al nuevo o al próximo rey de Israel, habiendo sacado a Saúl, su papá no tenía en el conteo de sus hijos a David. Llámame a todos tus hijos. ¿Y qué hizo el papá de David?
Los llamó a todos, menos a David. ¿Dónde estaba David? David estaba donde debía estar. Diga fuerte, diga procesos. David estaba matando osos, leones, cuidando de las ovejas. Recuerda que eso fue lo que le dijo David a Saúl cuando se enfrentó, antes de enfrentarse a Goliat. Pero tú, ¿cómo vas a pelear con otro? Tranquilo. Yo he hecho procesos, diga, yo he hecho procesos. Yo primero maté y después maté a después un oso y después un león. Mientras el papá de David estaba colocando a los más bonitos, a los más grandes, a los más fuertes, a los más musculosos, David estaba haciendo procesos. Y le dice el profeta: ¿estos son todos sus hijos? ¿Qué respondió el papá? Sí. ¿Seguro? Ay. ¿Sabe algo? Aunque a usted, por su apariencia o por su, según el hombre, pocas capacidades, no se ha tomado en cuenta, usted tiene un Dios Padre que sí lo toma en cuenta. Lo que pasa es que puede que ahora usted no sea visible. ¿Sabe por qué? Repito fuerte: procesos. Ahora, no se quede en el desierto. David estaba en el proceso mientras el papá escogía a los demás. Y aunque la gente no nos tome en cuenta, papá Dios sí nos toma en cuenta. Amén. Ahora, tome en cuenta lo que le voy a decir. David llega a ver la batalla, va con el porta de comida, el desayuno a los hermanos en la batalla. Y cuando llega, escucha a su hermano mayor decirle: ¿tú qué haces aquí? ¿A qué viniste? 1 Samuel 17:28. ¿Qué pasó con esas ovejas que se supone que tú deberías estar cuidando? Lo que pasa es que tú, David, eres como medio orgullosito y tú eres como medio engañosito. Tú solo quieres brillar. Y David le dijo: pero venga, versículo siguiente, yo solamente he venido a ver la batalla. Yo solo quiero saber, no puedo hablar. Yo ¿qué pregunté? Mírele al versículo. ¿Qué he hecho yo ahora? Solo estoy hablando. Ahora, ¿qué era lo que estaba hablando David? Ojo con esto. Repito, como David sí veía lo que sus hermanos y aún los demás hermanos de Israel, ejércitos y reyes, no veían, David escuchó algo. 1 Samuel 17:26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y dice él: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David usa una palabra y la palabra clave ahí es incircunciso. ¿Cuál es la palabra clave? O sea, no estaba en el pacto, o sea, no era hijo. En pocas palabras, era esclavo. En ese momento, para que usted note, David era el único mayor espiritualmente que todos los soldados y el ejército de Israel, aún mayor que Saúl espiritualmente. Porque David llegó y escuchó a Goliat vociferar y acusar, y todos asustados. Y David escucha y pregunta: venga, pero ¿quién es este incircunciso? O sea, ¿quién es este esclavo? ¿Quién es este apartado del pacto? ¿Quién es este que no es hijo, que es capaz de levantarse contra el ejército de Dios? Como David se sabía amado, usó la palabra filisteo, incircunciso. Amado, para Israel la circuncisión era una marca muy importante. Para usted y para mí, nuestra marca o nuestra circuncisión es en el corazón. Amén. David sabía que tenía una marca, pero también sabía que Goliat no tenía una marca. Usted sabe que ha sido sellado. ¿Cuántos han sido sellados con el Espíritu? Otra vez, ¿cuántos han sido sellados con el Espíritu? Cuando usted se pare frente a sus enemigos, recuerde, usted tiene un sello, usted tiene una marca, el sello del Espíritu Santo en su corazón. Dígame amén. David sabía que tenía un sello, una marca. Él era hijo,
y en él había pacto. Pero tome en cuenta esto, porque Goliat no tenía marca. Me voy a adelantar. Sí. Acabo de ver un ángel parado frente a ti. Fue así como que, Lo vi con sus alas extendidas cubriéndote. Hace 15 días casi te mueres. Ese accidente laboral que tuviste. Y están las fotos como testimonio. ¿Saben qué le pasó a este hombre? En un accidente laboral, un metal fundido en el trabajo que tiene él explotó frente a él ahí, y en la imagen, en la foto y en el video se ve como, eso es como lava, sale así, expelida o expulsada por un lado y por otro, como si hubiera algo cubriéndolo. Acabo de ver ese ángel con sus alas extendidas cubriéndote. Siente tu manito. A donde vayas, no te avergüences, no temas, no te entristezcas. Tú eres hijo, y si hijo, heredero. Y si el Señor guardó tu vida y te cubrió, y si envió ángeles para protegerte, es porque tiene un plan contigo. No es tiempo, aún no es tiempo. Necesitas ser esposo, ser padre, sacerdote de tu casa, ser ministro. Y tu vida fue guardada. Y recibe esto en el nombre de Jesús. El Señor ha puesto un ángel a cuidarte en todo momento. No estás desamparado y no serás avergonzado. ¿Cuántos son hijos? Miren lo que dijo David. ¿A usted no le parecería hermoso poder ver ángeles? No porque los ángeles sean importantes, no. Ellos son iguales a nosotros, un poquito más en algunas cosas, dice el Salmo. Eso dice el Salmo. ¿Quiénes somos nosotros para que tomen en cuenta lo que somos como seres humanos? Nos hiciste un poco menor que los ángeles, pero nos coronaste de gloria, dice la palabra. ¿Sabe algo? David tenía un sello que lo determinaba como hijo y determinaba victoria para él. David sabía que había palabras de tinieblas que habían sido soltadas sobre Israel. En pocas palabras, David sabía que habían palabras que habían desatado códigos de muerte, activaciones de muerte, como órdenes para matar la vida de todo el pueblo de Israel. En 1 Samuel 17:23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat del filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David, esas palabras. Por causa de esas palabras, versículo 24, todos huían de su presencia y tenían gran temor. Palabras llenas con códigos de muerte, con órdenes para matar a todo Israel. Versículo 16. Ese filisteo venía en la mañana y en la tarde, y durante 40 días soltó palabras de muerte sobre Israel. El número 40 representa muchas cosas, cambios, procesos de etapas y procesos. También representa activación, representa desiertos. Esos 40 días ahí con Goliat, soltando palabras de muerte, estaban desatando destrucción. Y sabe una cosa, David sabía, escúcheme, David sabía que esas palabras con códigos de muerte, con órdenes de muerte, estaban siendo desatadas para traer temor.
Entonces dice la palabra, versículo 26. Repito una vez más. Dice David: ¿quién es este incircunciso? David sabía, mi amado, que el gigante no tenía lo que David tenía. Y la respuesta de David ante la amenaza del gigante fue la siguiente, versículo 45. David le responde al filisteo: usted lo conoce, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y mire las palabras que le suelta. Primero que todas esas palabras ya están llenas de poder, pero mire la palabra que le sigue soltando. Mirándole, le dice: hoy el Señor te conquistará. ¿Quién iba a conquistar a ese gigante? ¿Quién lo iba a tumbar? Dios. Pues Goliat lo iba a hacer, pero ¿cuáles fueron las palabras correctas de David? Hoy el Señor te va a conquistar. Ahí dice, ¿dónde está? Versículo 45, 46. Hoy te entregará en mi mano. Creo que estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Yo te voy a vencer. Ahí está. Te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Pregunto, ¿sucedió sí o no? ¿Cómo lo sabía David? Porque David estaba viendo las miriadas, los millares de soldados y de ángeles alrededor que lo estaban respaldando. Y David soltó las palabras correctas. Alguien preguntará: ¿y qué fue lo que le dio al hermano hace un momento? Pastora, ¿tú podrías venir? Búscate a tu equipo. Préstame atención a lo que te voy a pedir que hagas. Coge lo que se van a caer. Ok. Ay, caray. Gracias. Lo único que tienen que hacer ustedes es levantar la mano. Préstame atención. ¿Y para qué? Préstame atención. Les vamos a entregar a este pueblito que no tiene ningún poder espiritual ni es ungido de nada. No se afane. Lo que le va a servir es para que usted apunte, tome nota. ¿Qué hace especial este papel? Que es brillante. Porque es bonito. Si usted es una mujer creativa o un hombre creativo, yo a usted a esto le armo algo y le decoro esto y le, mejor dicho, porque yo voy a colocar aquí en este papelito palabras de las que hoy yo he recibido, versículos que yo hoy he recibido. Si yo las anoto en mi cuaderno, en mi agenda de siempre, bueno, si usted la trajo, ¿no? O si mi celular, si colocó en el blog de notas, pues la va a tener ahí. Pero aquí, mi amado hermano, va a brillar. Y a donde usted vaya, usted lo va, ahí está. Si lo coloca como separador de Biblia, al abrirlo, porque esta palabra tiene que hacer algo en su vida. Amén. ¿Qué le quiero pedir que hagamos antes de irnos? Usted ya conoce la historia de David, sabe cómo mató David a Goliat, sabe que la piedra fue lanzada, que cayó sobre la frente y que él cayó de frente, y toda la historia la conoce. Pero quiero pedir que se enfoque en esto, en las palabras que David dijo. Porque fueron esas palabras llenas de fe y de confianza y de poder y autoridad las que él usó para que el Señor dijera: este sabe que es mi hijo y yo lo voy a respaldar. Recuerda, tú viniste contra mí con espada y con jabalina, pero yo he venido contra ti en el nombre del Señor, el Dios de los ejércitos celestiales. ¿Cómo se te ocurre atacar al Dios de los ejércitos? Entonces, al final vamos a hacer una oración todos juntos, vamos a interceder todos juntos para pedir al Señor que en nosotros, en usted y en mí, se active eso que Dios puso para que soltemos las palabras correctas. Pero para cada uno tiene que haber un rema, diga fuerte, un rema, o sea, una palabra especial, mi palabra.
¿Cuántas de esas hemos usado hoy? Varias. Salmos 2, Salmo 89, en Juan. Aún puede que no sean versículos, pero que sean palabras clave. Herencia, hijos, obediencia. ¿Sí me hago entender? Amén. Voy a entregar la primera. Miren, los que me conocen saben que yo no me muevo por moverme. Y con mucho amor y con mucho respeto. No son tus crespos, pero quiero que recibas esto. ¿Puedes leer lo que dice ahí? Santo. El Señor te dice: sé santo como yo soy santo. Camina en pureza. Camina en integridad. Dice el Señor: yo te voy a usar, pero tienes que ser santo. Y si puedes, apártate de lo que te está haciendo daño. Aléjate de lo que no te sirve. ¿Tú te imaginas todo lo que han orado por ti? Yo veo a una mujer de rodillas clamando por tu vida y pidiéndole a Dios que se cumpla lo que el Señor te dijo desde el vientre de tu madre. No tengo ni idea porque Dios no me está diciendo qué ministerio es el que te mueves, pero sí sé que eres especial y no son tus crespos. Eres tú, es tu corazón, porque en medio del caparazón que el mundo ha querido ponerte, tú sigues siendo un niño sensible a Dios. ¿Es tu familia? ¿Ellos son tu familia? ¿Tu esposa? ¿Tu suegra? Ok. Arregla las cosas rápido. El Señor te necesita. Eso sí te lo puedo decir, las veces que te ha salvado el Señor de la muerte. No hace mucho. El Señor cuidándote. Toma tiempo para volver a tu casa, buscar a tus padres, reconciliarte. ¿Qué dice ahí? Santo. Sé santo como Él es santo. Amén. ¿Alguien quiere una hojita para tomar nota de lo que Dios le está hablando? Levante su mano, por favor. Uno de el equipo va a venir a acercarse a darle una hojita a usted. Un pedacito de cinta que le va a hacer memoria, le va a recordar lo de hoy. No baje su mano. Hay manos levantaditas. Lina, ayúdame, mira, aquí hay manos levantadas, manos levantadas. Allá hay otras manos levantadas. ¿Qué tienen que hacer ahí? Tomar nota. Pero repito, no tiene nada especial esa hojita. El especial es usted, la especial es usted. Y lo especial es lo que usted va a escribir en esa hojita. Eso es lo especial. Va a colocar ahí en ese pedacito de hojita ese versículo, esa palabra, eso es lo que Dios hoy le está entregando. Y si usted es una mujer o un hombre con ese arte profético activado, tome ese pedazo de hojita y exprese lo que Dios le está entregando. Amén. ¿Puede ponerse en pie, por favor? Si tiene un lapicero, vamos, escriba en ese pedacito de papel que tiene ahí en la mano lo que el Señor le está diciendo, porque usted va a tener que orar conforme a esa palabra. Vamos, hágalo, por favor. Le voy a dar un tiempito para que lo haga. Y los que están conectados vía internet, también, si quiere hacerlo, hágalo. Tome un tiempito para que lo haga. Escriba en una hojita algo de lo que el Señor está hablando hoy. Amén. Pastora, ¿tú podrías venir conmigo por acá al altar? ¿Me le das un micrófono a ella, por favor? Amados,
Goliat se ha levantado por 40 días. En algunos ha sido 40 meses, en otros ha sido 40 años contra usted, contra su casa. Necesito a un espía bien valiente que vaya hasta el otro lado de la calle, a la muchacha que está allá con bolso negro, y me le entregue una y le diga: el Señor le manda a decir esto. Aquí ustedes acá no afanen, tranquilos. Ustedes acá. Ok, con su papelito en la mano. ¿Ya tiene el texto? Esto es que enviamos el soldado más grande que tenemos, ¿no? Vamos a orar para que esa genética, esa identidad de hijos se manifieste en usted. Para que usted, como hija, como hijo, exprese lo que Dios le ha entregado. Para que con ese papelito en su mano usted pueda tomar nota: Dios me dijo esto. Y lleve a su casa este recuerdo. Es un recuerdo. No tiene ninguna unción. La unción es la palabra. La palabra sí es profética. Amén. Ok, levante su mano. Si tiene el papelito en su mano, levante su mano como señal de lo que acaba de recibir. Padre, gracias. No sé si usted dimensionó la palabra. La palabra inició con un decreto. Un decreto es algo que el Señor escribe, dictamina y hace que se cumpla. Amén. Cuando Él lanza un decreto, lo hace para que todo el ámbito espiritual, tanto de reino como de las tinieblas, lo vean y ese decreto se cumpla. ¿Saben? Podía haber algo en la palabra. Cierre sus ojos y escuche. Mientras la palabra era expuesta, pude sentarme allá atrás y ver todo el movimiento del servicio. En este momento estoy con dolor en mi corazón, porque habían muchos distraídos. Muchos no entendieron lo que se estaba haciendo. Otros estaban hablando. Otros sofocados del calor. ¿Usted sabe que esos son distractores para robar la palabra? Hay un decreto. ¿Me pones el versículo? Era Salmos 2, ¿cierto? Salmos 2:7. El rey proclama el decreto ¿de quién? Del Señor. El Señor, vuelve y lo dice, el Señor me dijo, ¿tú eres qué? Dígalo fuerte, ¿tú eres qué? ¿Y hoy qué? Cierre sus ojos otra vez. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no reciba la respuesta. Que usted no se siente hijo y que usted no le ha recibido como padre. El pastor puso un ejemplo muy tremendo que fue David. Cuando van a ungir al rey, al nuevo rey de Israel, a David
Su papá no lo tiene en cuenta. Llegó el día de ser sacado Su de papá la muerte, de ser terrenal. sacado. Llegó el día en que te acordaste de esta Pero para David había un padre, que era el padre de los corazón de cielos. esta niña. Y él sabía quién era David y lo saca de incógnito, de lo escondido, de lo despreciado. Y cuando él lo va a sacar de lo escondido, él lo pone frente a un reto, frente a un gigante. Y cuando llega allá, se levanta a su casa y le dice: ¿qué haces aquí? Porque eso es lo que hace el enemigo. Para que la genética del padre no se establezca, usted empieza a hablarle, empieza a distraerlo, empieza a confundirlo. Pero David, enfocado y lleno de la presencia del Espíritu Santo, sabía que se estaba enfrentando y sabía que no era él, sino el Espíritu de Dios en él. ¿Saben por qué? Porque en él había amor por un pueblo, él tenía identidad. Y él en ese momento le estaba doliendo su pueblo. Porque ¿cómo es que dice: ¿quién eres tú para venir a amedrentar a todo el ejército? Eran ejércitos. Él no quería que el pueblo siguiera siendo humillado. Pero Dios, en ese plan perfecto, lo mueve. Y entonces el decreto se publica en ese momento. Y entonces el ámbito espiritual empieza a reconocer ese decreto que está diciendo: tú eres mi hijo. Y entonces las tinieblas empiezan a reconocer a David como hijo. Levante su mano. Padre, en el nombre de Padre, en el nombre de Jesús, Jesús, en el nombre de Jesús. toda genética de bastardía ahora es quitada en el nombre de Jesús. Padre, y hoy se establece, Señor, la genética del Padre de los cielos, del Dios Todopoderoso sobre los hijos, porque tú, Señor, tú has establecido a tu espíritu, ese espíritu que clama y que clama diciendo: Abba, Abba, Padre. Tú envías un espíritu de adopción sobre esta casa, Padre poderoso. Tú envías, Señor, empieza a publicar el decreto. Vamos, hay un decreto establecido que dice: eres hijo, eres hija. Vamos, párate en la posición. Porque cuando se levante Goliat, porque cuando se levante el problema, porque cuando se levante la enfermedad, porque cuando se levante la dificultad, tú vas a sacar el decreto y vas a decir: yo soy hija, yo soy hijo, porque el Señor lo dijo, porque el Señor abrió su boca, porque el Señor estableció en los cielos y en la tierra un decreto que dice: eres hijo, Un decreto. tienes la genética del hijo. Padre, en el nombre de Jesús, Un decreto de vida, Señor. Un decreto de vida, Señor. Decretamos vida, Señor, sobre tus hijos, Señor. Decretamos vida sobre tus hijos, Señor. Decretamos vida en el nombre Padre, de Jesús. decretamos Vamos, ora, en el ora, nombre de ora, ora. Jesús. Ora, en el nombre de Vida. Jesús. Ora. vida. En el nombre de Jesús. Decretamos vida en Y el nombre de decretamos que Jesús. aquí hay herederos. Vida en el nombre de Jesús. Los herederos Vida se en el levantan nombre de para Jesús. tomar lo Vida que les En corresponde. el nombre de Jesús. Los herederos se despiertan para tomar En el lo que les nombre de corresponde. Los hijos se en el levantan nombre de para Jesús. tomar lo que les corresponde. Herederos. Herederos. Vida en el nombre Herederos. de Jesús. Vamos, ora. Hijos. Vamos, habla con Vamos. el Padre. Ora, habla con el Padre en el nombre de Los Jesús. hijos, los En el hijos, nombre de los Jesús. hijos. Establecemos Los hijos vida se por el Espíritu manifiestan Santo. como verdaderos Pedimos hijos que lo hagas, Señor. valientes, En el nombre de Jesús pedimos que lo hagas, valientes. Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, arrebata, párate en tu posición.
Párate en tu posición. Tú necesitas ver una respuesta. Como Tú hijos de necesitas Dios. derribar Como hijos de a ese Dios, Goliat como que hijos se ha de levantado durante años hijos de frente Dios. a tu economía, frente a tu Como hijos salud, de Dios. frente a tu familia. Vamos, levántate y pelea como hijo. Párate, porque el Goliat que se ha querido levantar para entorpecerte, para parar tu propósito, para esclavizarte, ahora va a ser derribado. Vamos, derríbalo, derríbalo ahora, derríbalo. Publica el decreto, dile: yo soy hija y por tanto como hijo, como hija, Tú a eres mí hija. me corresponde la libertad, me corresponde la vida, me corresponde la herencia, me corresponde la autoridad, me corresponde el gobierno. Padre, declaro en el nombre de Jesús que hay un decreto. Levante un decreto, vamos, levante un decreto de libertad sobre su familia, levante un decreto de sanidad sobre su casa, levante un decreto de restauración. Vamos, empiece a levantar ese decreto, porque hay un rey, el rey de los cielos va a empezar a sellar con su anillo de autoridad el decreto que usted va a establecer hoy. Levante ese decreto, declare salvación sobre Un su decreto familia. de Vamos, salvación, de vamos, libertad. declare salvación sobre sus hijos, declare salvación sobre su casa. Levante el decreto, levántelo, levante el decreto, levante el decreto. No puede parar, usted no puede parar. Derribe el Goliat que se le levantó, vamos, derríbelo. Derribe ese Goliat de temor, de miedo, de inseguridad. Vamos, derribe ese Goliat que le hace